el argumento de la modernización, el argumento de la, bajo el eufemismo de la modernización, de la inserción inteligente, de la inserción del Estado, le pasan la motosierra y se cagan de risa como recién. Se divierten de la destrucción de la capacidad tecnológica y científica de la Argentina. Les divierte que las universidades se queden sin presupuesto. Les divierte a los diputados y diputadas de la Nación. Así estamos. En vez de dar debates serios, vienen a hacer estupideces acá a la Cámara y a la Comisión. Nosotros hoy, a pesar de la provocación, múltiple provocación que hace el gobierno, citando a esta comisión el día de una marcha multitudinaria en toda la Argentina, donde se está discutiendo el presupuesto de las universidades que este gobierno, a pesar de que este Congreso de la Nación le exigió por ley, a pesar que este Congreso de la Nación le exigió por ley y no cumple, a pesar de eso, hacen la convocatoria. A pesar de eso, recortan el mismo día de hoy el presupuesto del CONICET bajo el altar del superávit fiscal. El mismo día de hoy. Entonces, ¿qué defensa de los tecnólogos, tecnólogas? ¿Qué defensa de los investigadores, del aparato científico y tecnológico de los argentinos y argentinas están haciendo? Es todo mentira, es todo mentira. Con lo cual, lo que tienen acá y lo que están presentando hoy es un acuerdo que ustedes hicieron con Estados Unidos, donde las concesiones las hicieron ustedes a título personal y donde la Argentina no recibe ningún beneficio. Por eso hemos presentado un dictamen de rechazo. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado Agustín Rossi. Gracias. Quédense. Gracias. Gracias, presidenta. El secretario de Regulación comenzaba la historia en 1970. Yo la voy a empezar un poquito más atrás. 1963 fue elegido en elecciones en donde el peronismo estaba proscripto Arturo Illia como presidente de la Nación. Usted como radical debe recordar muy bien la historia, ¿no? Junto con Arturo Illia hubo un ministro de Salud, Arturo Oñatibia. La historia cuenta fundamentalmente que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y en materia de laboratorios no fue la única, pero fueron una de las causantes del golpe en 1966. La ley que promovió Illia era una ley que trataba de no generar que las empresas multinacionales tuviesen posiciones dominantes. No hablaba de patentes, sino hablaba de mecanismos de producción. Y lo que reconocía era procesos de producción. Por lo tanto, era mucho más fácil reconocer a muchos, porque no estábamos hablando del producto final, sino de todo el proceso que significaba la elaboración de un nuevo medicamento. El secretario dijo, en 1970 se firmó este acuerdo. Bueno, entre 1966 y 1973 existió uno de los tantos golpes de Estado que tuvo nuestra Argentina, la Revolución Argentina, que inició Onganía, terminó Lanusse y en el medio estuvo Levingston, pero en 1970 fue una de las tantas decisiones que venían a desarmar todo el andamiaje legal que había armado Oñatibia. Rápidamente la dictadura de Onganía lo que empezó a hacer y buscar fue tratar de modificar todas esas resoluciones, y esta decisión de firmar este acuerdo de PCT en 1970 tenía que ver con esa concepción, con desarmar todo ese andamiaje que había firmado Oñatibia. Dicho esto, señor presidente, señora presidenta, perdón, es absolutamente lógico y razonable que todos nos preguntemos por qué durante todo este tiempo no se trató aquella media sanción que fue aprobada
en 1997. El 29 de diciembre de 1977, fíjese qué fecha, tuvieron la prudencia que no sea el 28, el Día de los Inocentes, digamos, ¿no? Fue el 29 de diciembre de 1997, se sancionó esta media sanción que aprueba con media sanción el PCT. ¿Quiénes fundamentaron? Usted lo debe haber leído también. ¿Quiénes fundamentaron a favor de esta media sanción que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación? Eduardo Menem, el presidente, el padre del actual presidente de la Cámara, y José Genut, ya fallecido, presidente de la Unión Cívica Radical. A pesar de haber sido aprobado por unanimidad, ambos presidentes o líderes, ya no era vicepresidente de la Nación, Eduardo Menem, creo que era Carlos Rucauf el vicepresidente de la Nación, o líderes de los bloques parlamentarios hicieron uso de la palabra con argumentos similares a los que escuchamos recién a favor del tratado. Ahora bien, desde esa fecha de 1997, seguramente debe haber sido promulgada los primeros días de 1998, hasta ahora pasaron una cantidad de cosas. La cosa más grave que a mí me parece que pasó y que por el cual nosotros tendríamos que estar analizando esto desde otro lugar, es que en el año 2001 el PCT tuvo una adenda. Entonces la pregunta que yo hago, y que le hago a usted, secretario, ¿qué es lo que estamos tratando acá? El PCT que aprobaron con media sanción los senadores fundamentados por Eduardo Menem y por José Genut, o estamos tratando el PCT con la adenda del 2001. El tratado que nosotros estamos aprobando acá, que estamos tratando, ¿tiene la adenda del 2001? Bueno, señora presidenta, sé que está muy interesada en otras cosas, pero no importa. Lo que quiero decir es que si estamos tratando el PCT con la modificación, la adenda del 2001, esta sería la Cámara de inicio. No tendríamos que estar tratando la media sanción. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el PCT vigente. Entonces, lo primero que tenemos acá, señor presidente, señora presidenta, señor secretario, es una enorme irregularidad. Enorme irregularidad parlamentaria que quizás si finalmente ustedes consiguen despacho y si el despacho que proponen no es el despacho que fue concebido en la media sanción del Senado, pueda, porque tiene que volver al Senado, pueda lograr salvar esta cuestión reglamentaria. Pero lo cierto es que si hubiésemos actuado como corresponde, el gobierno tendría que haber mandado el PCT con la adenda del 2001. Y lo otro, señora presidenta, que a lo cual quería hacer referencia, todo lo demás lo dijo mi compañero Santiago Cafiero, es la ausencia de lo más importante, de lo que no hablamos acá. ¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar los precios de los medicamentos? ¿Van a bajar los precios del medicamento con el PCT total, con el PCT haciendo la reserva del capítulo 2 o no van a bajar los precios de los medicamentos? Porque ese es el debate central que hoy tendríamos que tener en una comisión que esté preocupada por lo que le pasa a la vida diaria y la vida cotidiana del conjunto de los argentinos. El otro día, el jefe de gabinete, ante la requisitoria de nuestro bloque, que preguntó sobre el plan Remediar, dijo que el plan Remediar seguía vigente, pero que se iba a dedicar solamente a elaborar medicación para las enfermedades de alta complejidad y para las enfermedades básicas iban a hacerlo en las provincias. Lo cierto es que el plan Remediar no llega a ningún lado ahora. Lo que había sido la última política efectiva, concreta, para bajar los precios de los medicamentos en la Argentina, este gobierno paulatinamente la va dejando de lado y va generando una situación de estas características. Lo notable, señor secretario, no crea que subvaloro
su lugar dentro del gobierno, tendría que haber alguien del Ministerio de Salud acá. A explicar qué efecto va a tener sobre el conjunto de la población. O nosotros, ¿para quién legislamos? ¿Quién es el sujeto social que venimos a proteger, a defender o que tenemos el objetivo? ¿Vamos a lograr precios de medicamentos más fácil, más accesible y demás con este tratado o con este...? No hay una palabra, ni suya, ni de la presidenta de la comisión, ni de ninguno. Entonces, la verdad es que con esto concluyo, señora presidenta, lo que ha dicho nuestro miembro informante del despacho de minoría que hemos presentado, este apuro corresponde a otras causas. No por nada, a principios del 2026, derogaron con una resolución que existía desde el 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era una guía de patentabilidad para preparar el camino para este PCT. Y el PCT que estamos tratando hoy, el apuro por tratar el PCT hoy, es una exigencia para ver si en alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo que nosotros consideramos hoy absolutamente caído con los Estados Unidos. Pero el objeto que tendríamos que estar defendiendo hoy acá, ¿cómo hacemos para que los medicamentos lleguen más baratos al conjunto de los argentinos? La verdad es que brilla por su ausencia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias. Paso a informar que hemos obtenido dictamen por mayoría con 57 firmas sobre 91 presentes. Tengo un orador. Diputado Garrido, si el diputado le quiere comentar algo, si usted el diputado Ferraro quiere hacer un comentario. Diputado. Sí, presidenta, digamos, una cuestión por ahí de técnica parlamentaria, leyendo el dictamen de la mayoría, digamos, como para que lo puedan ver y no tener ningún tipo de confusión el día que esto baje al recinto. Creo que se está omitiendo el reglamento que entró en vigencia a partir del 1 de enero. Al meter la adenda del 2001, más allá de que ustedes están haciendo la reserva del capítulo 2, creo que es una buena técnica desde el punto de vista del dictamen que están firmando, incorporar el reglamento que entró en vigencia en enero del 2026. O, si no, lo planteo, más allá de esto, cuando se tenga o no se tenga la sesión, es algo que yo voy a plantear, porque habiendo escuchado también al diputado Rossi en relación a algunas situaciones irregulares y desde el punto de vista del procedimiento parlamentario, más allá de que transcurrieron 28 años y tuvimos una adenda en el 2001, creo que no podemos omitir el reglamento, salvo que las autoridades del INPI, del Ministerio de Economía, digan que está saldado toda la cuestión de aprobación más allá de la reserva del capítulo 2. Gracias, diputado. Puntualmente por esta consulta, como usted mencionó, está el funcionario del INPI y bueno, y vamos a hacer una aclaración respecto al reglamento, el doctor Alejandro Cacase. Gracias, diputada. Sí, aprovecho para responder las preguntas y aclarar algunos puntos allí. Diputado Rossi hizo un interesante relato de la historia y los distintos gobiernos y el desarrollo de PCT. La verdad que fue un gobierno del PJ el que impulsó la ratificación, aquel en 1997, como usted dice, y los dos bloques mayoritarios al momento, que eran el del PJ y la UCR, se pronunciaron en favor y lo votaron, como usted dijo, unánimemente. La razón, creo, por la que se demoró y me parece que vale la pena ser muy transparente respecto de eso, es porque la industria farmacéutica local sintió que quedaba desprotegida por esto, por el PCT, cuando en realidad es una posibilidad de hacer una solicitud unificada a todo el mundo o a todos los países miembros, que son, como decía, 158 en la actualidad, prácticamente toda la Tierra.
esa propia industria farmacéutica que tenía reparos antes, tras las discusiones que hubo sobre este tema, manifestaron, como le hicieron llegar por carta a los diputados, que si el Congreso decidía la integración a PCT, el resguardo que ellos querían tener, o que pedían tener, era que no se aplicara el capítulo 2. ¿Por qué el capítulo 2? Y en esto aprovecho para responderle en eso al diputado Ferraro también. El capítulo 2 establece lo que se llama la opinión preliminar no vinculante. Es decir, que cuando se hace una solicitud, uno puede pedir que la oficina de patentes, si es un argentino, la de acá para el exterior, o si es alguien del exterior, la oficina de patentes extranjera para acá, produzca una opinión preliminar que no es vinculante. Eso a la industria farmacéutica local le preocupa porque dice, bueno, va a venir alguien de Estados Unidos con un informe preliminar de la USPTO, que es la agencia de patentes o la oficina de patentes de Estados Unidos, y tiene miedo por decir a que acá se haga un copy-pegue. Cosa que no pasa, porque acá el INPI tiene su criterio, tiene sus examinadores, y examina cada patente como debe ser hecho en fase nacional. Y por ahí había como un temor a que hubiera una automaticidad, en el sentido de decir, lo que otorgó Estados Unidos, por poner un ejemplo de país que ustedes mencionaron, o otorgó otro país, se otorga acá automáticamente. Primero, que no es automático. Segundo, que esa opinión preliminar no es vinculante. Y tercero, que siempre el patentamiento es nacional y el INPI hace ese examen localmente. No digo que no sea una herramienta útil, diputado Ferraro. A mí me parece que la opinión preliminar es una herramienta útil como para agilizar el patentamiento, y por eso 157 de los 158 estados la usan, y se lo reconozco. Pero entiendo que haya un temor al respecto, que es el que hizo a Uruguay hoy, como usted marca, tener la reserva, o a países antes, incluido el propio Estados Unidos, que hizo la reserva y después la retiró, creo, en 1987. Entonces, fuimos muy transparentes en el motivo. Si la industria farmacéutica local, a través de Silfa, manifestó esa preocupación, y nosotros podemos hacer que entremos un sistema que Argentina fue país signatario en 1970, es decir, hace 56 años, si podemos hacer que entremos a ese sistema con la conformidad, el consenso de todos los actores del sistema productivo local, mejor, porque vamos a ser parte de ese sistema. ¿Qué sujeto social estamos protegiendo con esto? A los investigadores. O sea, leí todas las universidades, los institutos del Estado de investigación como el CONICET, el INTA. Hay cantidad de personas físicas, investigadores privados, que no leí entre las 524 solicitudes, pero que también los sometemos a todas estas piruetas para patentar, a los propios laboratorios nacionales. A todos ellos estamos facilitando. Tenemos una innovación extraordinaria, diputado Rossi, hoy a través de las startups biotecnológicas, porque noto también que por ahí se termina como asociando todo el tema patentes a lo farmacéutico, y en realidad nosotros tenemos innovación en otros campos, en la química, obvio que en farmacia también, pero en la innovación que hay en este país en términos de biotecnología, en términos de agro, es impresionante. Entonces, a todas esas pymes, a todas esas startups biotecnológicas que hoy van y constituyen sociedad fuera del país, porque si no, no pueden registrar, o a los investigadores de CONICET que le hacemos difícil registrar, todos ellos van a tener la posibilidad de, como hacen 158 países en el mundo, de ir y registrarse acá. En cuanto al texto, dos aclaraciones. La primera, lo único que hizo esa modificación de 2001 fue modificar el plazo de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses. No hubo una conferencia entre los estados para resolver, es decir, no hubo nuevamente los estados reuniéndose para firmar un nuevo tratado o protocolo, sino que fue la Asamblea de la Unión PCT la que lo hizo, y el tratado se aplica en esos términos hoy. Como efectivamente esa adenda fue posterior a la media sanción que dictó el Senado, en el texto está explícitamente incorporada esa modificación de 2001. Es uno de los cambios que tiene el texto respecto a la media sanción. Y el otro cambio, que es el que mencionó diputado Ferraro del reglamento, es porque primero el reglamento es parte integrante del tratado, entonces en sí no es necesario
redecir que también ratificamos el reglamento cuando el reglamento está aprobado por el artículo 58 del tratado. Segundo, que el reglamento al que usted hace referencia es reglamento no solo sobre el capítulo 1, sino que también es sobre el capítulo 2 del tratado, del cual estamos haciendo reserva. Entonces, si hacemos reserva del capítulo 2, mal podríamos aprobar el reglamento que incluye la reglamentación del capítulo 2. Entonces, por eso hemos excluido el reglamento y para su tranquilidad hemos hecho una consulta a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al respecto y nos manifestaron que era mejor no hacer directamente ninguna mención al reglamento y a eso se debe esa redacción que usted encuentra, en la que, bueno, lamento que no nos acompañe o no acompañe a la mayoría en el dictamen, porque creo que sería un gran paso que tras 56 años integremos este tratado y más lamento, diputado Cafiero, que siendo que en aquel momento fue por unanimidad y hoy hay hasta apoyo de los sectores productivos, lamento que expresen ese rechazo al dictamen, pero por supuesto están en el derecho de hacerlo. No son ninguna de las, usted ha sido canciller, no son ninguna de las negociaciones que llevamos adelante, negociaciones a título personal, sino que, como usted sabe, el Poder Ejecutivo Nacional tiene esa gestión de las relaciones exteriores y que en este caso, tratándose de tratados, viene y lo expone acá frente al Congreso. Esas son las razones. Gracias, diputado. Muchísimas gracias, doctor Cacase. Dada la mención y que es muy interesante para todos escucharlo y tomando las mismas preguntas o inquietudes de los diputados, vamos a escuchar a Carlos María Gallo, presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Buenas tardes. Es el Instituto Nacional, no para corregir, de la propiedad industrial, Perdón. porque no contemplamos otros aspectos de la propiedad intelectual como el derecho a autor, por ejemplo. Perdón. No, está bien, perfecto. Teníamos mal. El PCT es, nosotros lo consideramos desde la especialidad, un gran tratado. Un gran tratado tiene 158 países sobre, no sé cuántos son, es la totalidad, pero no varía demasiado, se deben quedar 20 países afuera de este tratado. Pero no son, como casi todos los tratados de propiedad industrial, no es un tratado aislado, es un tratado que juega con otros. Y el primer tratado con el que juega es el Convenio de París, donde establece el principio de la independencia de las patentes. ¿Qué significa eso? Que una misma solicitud de patente en un país puede ser concedida y en otro país puede ser denegada. La misma solicitud de patente. El día de hoy hay solicitudes de patente PCT en el mundo, que hay países, lógicamente del PCT, que las conceden, y otros países, también del PCT, que las deniegan. ¿Por qué? Porque hay diferentes requisitos de patentabilidad o posibilidades de patentamiento en diferentes países. De hecho, pongo como un ejemplo, el software es patentable en Estados Unidos y no es patentable en Argentina. Entonces, una patente de software que venga de Estados Unidos por PCT, acá jamás sería concedida. ¿Me explico? Esto es un ejemplo. Hay algunas sutilezas de software que sí pueden ser patentadas, pero es demasiado técnico. Hablo en líneas generales. Entonces, el PCT, ¿qué es? Es un tratado para solicitar patentes, no para conceder patentes. Y facilita y beneficia a los industriales y empresarios nacionales que quieren salir al exterior a patentar y a conseguir inversiones para sus invenciones. Desde ese punto de vista, creo que el que se haya aprobado acá me parece algo fantástico, aún sin el capítulo 2, que como bien dijo el secretario Cacase, hubo grandes países como Estados Unidos en su origen que lo aprobaron sin el capítulo 2 y con posterioridad dejaron de lado su reserva y lo adhirieron. Hoy hay un solo país en el mundo que no tiene capítulo 2, que es Uruguay. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos el último orador de la tarde, que es el diputado Garrido. Sí, solamente para hacer una salvedad, cuando uno de los diputados hacía mención, digamos, a cómo fue y llegó esto acá a la Cámara de Diputados, creo que hacía mención a que había sido en el año 97, yo creo que fue en el año 98, y el diputado informante y defensor de este proyecto fue el presidente del bloque del PJ en el Senado, ¿sí? Augusto Lacino. Por consiguiente, no creo que sea una cuestión de visualizar esto que nos cruza a todos los partidos o las formas de pensar ideológicas que podemos tener, que nos cruza a todos por igual. Por consiguiente, en su momento lo presentó y lo llevó adelante el PJ, y hoy le toca a otro espacio político estar tratándolo en senadores. Por consiguiente, creo que hay que tratar este tema más allá de las cuestiones ideológicas, ya que fueron varios los partidos políticos que lo promovieron, y hoy tenemos la posibilidad de estar tratándolo. Para dejar salvado algunas cuestiones con respecto a la diferencia de años que hacía mención uno de los diputados, que no fue en el año 97, sino en el año 98, y quien fue el miembro informante fue un senador del PJ, que llevó adelante la defensa de este proyecto en el Senado de la Nación. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, habiendo terminado las firmas y los oradores, damos por levantada la comisión. Muchísimas gracias. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una jornada acabamos de ver, una de las reuniones de un plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores, conjuntamente con la Comisión de Industria, con la Comisión de Legislación General. El tema tiene que ver con las patentes. Se avanzó con lo que es la firma de los dictámenes y el tema o la iniciativa que ya venía con la sanción del Senado Nacional está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Lo que ha sucedido es que ha habido una modificación y por lo tanto va a tener que, de ser aprobado por diputados, va a tener que regresar ese debate al Senado Nacional. Ahora vamos con los títulos del día. Agenda legislativa, la actividad de diputados en comisiones para mañana, donde se debatirán distintos temas. Se reunieron las comisiones de comercio y pequeñas y medianas empresas referentes de la industria autopartista argentina, expusieron sobre la situación actual del sector. Bien, ahí estamos, los títulos que tienen que ver con la actividad de esta Cámara de Diputados se complementa con lo que acabábamos de ver, el plenario encabezado por la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y lo que decíamos, el avance de los dictámenes en el tema de patentes. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos. Sí, veíamos recién el debate por uno de los temas que va a ser protagonista de la próxima sesión que convocó el oficialismo, que tiene que ver con la del 20 de mayo. Recordemos que también hay una sesión convocada para el próximo jueves, donde van a buscar avanzar con la modificación a aquella media sanción que en 1998 pactó el Senado de la Nación. Muy bien. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. Bueno, y palpitando lo que tiene que ver con este jueves, ya está oficializada la convocatoria para la sesión en donde se van a tratar los distintos proyectos presentados para citar al jefe de gabinete Manuel Adorni, en algunos casos por el artículo 97, en algunos con el artículo 101. Bueno, hoy va a haber reuniones, también siguen las reuniones entre los bloques, siguen las reuniones entre diferentes espacios para seguir analizando lo que es la agenda parlamentaria. Incluso aquellos que están convocando la reunión a la sesión del próximo día jueves, hoy van a tener un encuentro. Sí. Para ver si amplían también el temario del pedido de sesión especial, que es a pedido de Unión por la Patria. Uno de los reclamos del bloque peronista era también sumar una serie de proyectos que están vinculados con la agenda económica del gobierno para que no sea agenda única Manuel Adorni. Claro, sin lugar a dudas. Mientras tanto, empiezan a reunirse las comisiones bicamerales, que nuclea a diputados y a senadores nacionales. Se tienen que conformar la última parte que faltaba activar, sí, ¿no? De las comisiones. Sí, eso se realiza en dependencias del Senado Nacional. Por supuesto, nosotros vamos a tener también toda la información de lo que vaya sucediendo, porque se tienen que conformar. En principio, hay dos comisiones que generan mucha expectativa. Una, la de trámite legislativo, es la que tiene que discutir los decretos de necesidad de urgencia que firme el Poder Ejecutivo Nacional. Y por el otro lado, la de fiscalización de los organismos de inteligencia. Exactamente, con cabecera en la Cámara de Diputados este año. Exactamente. Así es. Exactamente. Bueno, y lo que sí es cierto, hace por lo menos ya 15 días que suena con mucha fuerza el nombre de Sebastián Pareja como el candidato de la Casa Rosada para encabezar este organismo que, resaltamos, es bicameral, que involucra a senadores y a diputados en el único control legislativo que tiene el aparato de inteligencia del Estado. El único control legislativo se da precisamente a partir de esta comisión bicameral, que es muy importante y que tiene que ver con la primera de las 5 reformas de inteligencia que se han hecho en los últimos 20 años. Hay que recordar que en otro momento no hubo control parlamentario sobre los organismos de inteligencia, algo que cambió a partir del año 2000-2001. Bueno, en algún momento también se habló de la posibilidad que Cristian Ritondo presida esa comisión. Exactamente. En base también a ciertos acuerdos políticos que me parece que después empezaron a
distanciarse esos acuerdos y dentro del oficialismo la intención de decir, bueno, es una comisión que vamos a presidir. Exactamente. No se la van a dejar al por PRO. el número, ¿no? Por el número que tiene también, que lo va a presidir el oficialismo. Bueno, recordemos que antes la presidía Martín Lustó, cuando También, era senador exactamente. nacional, y fue la comisión que trabajó en lo que fue el rechazo del Congreso de la Nación al primer DNU, desde que existen estos... al primer DNU en lo que tuvo que ver con... Servicios de inteligencia. Con servicios de inteligencia. Claro, y el aumento de las partidas presupuestarias. Y en ese momento el PRO, también impulsado por Cristian Ritondo y Mauricio Macri, votaron en contra de la Libertad Avanza. Sí, pero ahí había una gran diferencia y era que en aquel momento la agenda era definida por una oposición que tenía muchos más números que el oficialismo. Claro. El oficialismo ahora empieza a transitar algo que ha quedado en un segundo plano, especialmente por la coyuntura nacional, pero ya desde las elecciones de octubre y desde el 10 de diciembre nos encontramos con un oficialismo que ha articulado una nueva mayoría y también los tiempos, porque estamos cruzando mayo y dos comisiones bicamerales que son muy importantes y que no tendrían que dejar de funcionar, bueno, recién ahora se están constituyendo. Bueno, a ver, temas preparados en lo que tiene que ver con la actividad del Congreso, con aquellos proyectos, con propiamente con el trabajo legislativo. ¿De qué vamos a estar hablando? Hoy no vamos a entrar en uno de los temas de esta agenda legislativa cruzada por comisiones, roscas, designaciones y la previa de lo que indudablemente va a ser un día importante y tiene que ver con la sesión ya convocada para este jueves. Hoy, 12 de mayo, este Palacio del Congreso de la Nación cumple 120 años. Finalmente, hoy, 12 de mayo, aniversario cerrado, 120 años desde que el 12 de mayo de 1906 comenzó a funcionar el Congreso de la Nación. Hemos preparado este breve informe para repasar algunos de los temas históricos que son ineludibles porque por fuera de la coyuntura caliente de las dos cámaras del Congreso de la Nación, bueno, el palacio que los alberga hoy cumple 120 años y encierra algunos datos muy interesantes para repasar de la historia más lejana, incluso en algunos casos. El primer dato más importante es que en otro momento el Congreso de la Nación no estaba aquí, sino que estaba frente a la Plaza de Mayo. Ese es el primer dato. Y ahora arrancamos con la primera parte de este informe. Todo esto se remonta al año 1889, cuando el entonces presidente Miguel Juárez Celman finalmente manda un proyecto para la construcción de un nuevo Congreso de la Nación. Ese es el primer dato. Lo otro es que era la idea de la creación de un eje cívico que transformara lo que era en aquel momento la capital federal. Y en ese momento el eje era Avenida de Mayo, en un momento en donde todavía faltaba que terminara de delinearse ese núcleo principal, desde la Plaza de Mayo hasta este punto, el kilómetro cero, aquí, Avenida Rivadavia y Entre Ríos. Ese iba a ser el eje principal. Vamos a la segunda placa para repasar otro punto que tiene que ver con el diseño. Y el diseño fue a partir de un concurso internacional convocado por la República Argentina. Y en el año 1895, fue finalmente cuando llamaron al concurso internacional. Ganó el arquitecto italiano Víctor Meano, quien fue el que diseñó este palacio impresionante, que tuvo muchas etapas y que con el correr de los años se transformó, bueno, en la escenografía de la democracia y también de la política. Algo que había pasado antes de ese 12 de mayo de 1906 en otro punto, sobre la calle Balcarce, al 100, en donde las instalaciones todavía están dentro de lo que es la Academia Nacional de la Historia. La construcción comenzó, y esto lo vemos en la tercera placa, en julio de 1897. Y en el año 1905, el entonces senador Miguel Cané presentó otro proyecto y era para expropiar los terrenos alrededor del kilómetro cero, aquí en Rivadavia y Entre Ríos, para construir lo que conocemos como la Plaza del Congreso de la Nación. Plaza del Congreso, y no de los dos congresos, como muchas veces le hemos dicho. En 1906, finalmente, los integrantes del Congreso de la Nación cerca de la Plaza de Mayo dicen, bueno, ya que está avanzada la obra, entonces ha llegado el momento de que este periodo legislativo comience con las nuevas instalaciones. Es decir,
que el periodo legislativo de 1906 arrancó con un Palacio del Congreso que todavía no estaba terminado. De hecho, quedaban grandes partes que todavía quedaban por concluir. Vamos a la siguiente placa. Y el epicentro político es efectivamente el 12 de mayo de 1906, la apertura del periodo legislativo del año 1906. El presidente que inauguró fue José Figueroa Alcorta. Las fotos del momento muestran a un José Figueroa Alcorta que da un discurso en donde el hemiciclo todavía no tenía las bancas instaladas y en donde todavía no estaba concluida la espectacular cúpula que encabeza al Palacio Legislativo. Pero sí, desde 1906, sin las bancas instaladas y con muchos pupitres, el Congreso de la Nación empezó a trabajar y con un hemiciclo que es, bueno, el principal, el más grande, el de la Cámara de Diputados, que todavía no tenía gran parte de la marmolería que ahora vemos y que, bueno, vemos cotidianamente. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué era lo que faltaba en ese contexto sobre este palacio impresionante? Bueno, faltaban por terminar salones, la fachada, reitero, la cúpula todavía no había sido instalada. Acá vemos uno de los momentos en donde ya se había expropiado ese terreno frente al Congreso de la Nación y ya se había logrado instalar la cúpula. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, lo que estábamos viendo recién en estas fotos impresionantes en blanco y negro es el viejo Congreso de la Nación. Ese pequeño hemiciclo que uno puede visitar cuando va a la Academia Nacional de la Historia, en la sede de lo que era la AFIP, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bueno, ahí adentro de ese enorme edificio están todavía preservadas por completo las instalaciones del viejo Congreso de la Nación que funcionó entre 1864 y 1906. Estamos hablando de uno de los momentos más importantes de la historia argentina y también del nacimiento de la Confederación, especialmente después de los años de la primera Constitución Argentina de 1853, ¿no? Todo eso pasó a 2 cuadras de la Casa Rosada, ahí a media cuadra de donde está la pirámide en el corazón de Plaza de Mayo. Vamos rápidamente a la siguiente placa para repasar también otro de los datos que lo habíamos dejado pasar. En 1917, en el medio de toda la construcción, también se inauguró la sala de lectura. Una sala de lectura impresionante que comunica a las 2 salas del Congreso de la Nación. Esta sala de lectura, bueno, fue inaugurada en 1917 y no podemos dejar de recordar de que la biblioteca del Congreso de la Nación fue fundada en 1859, así que este es otro dato muy importante porque, bueno, también una parte inescindible del funcionamiento de las 2 cámaras del Congreso, no solamente ahora en esta etapa de este espectacular palacio que ahora cumple 120 años, sino en el otro momento, en donde el Congreso era mucho más chiquito, parecía unicameral, pero funcionaban las 2 cámaras ahí. Un tema muy importante, porque uno dice, bueno, ¿terminó todo entre 1906 y 1917? No, hubo varias interrupciones y también en el medio de la construcción hubo una comisión investigadora adentro del Congreso de la Nación por presuntas irregularidades. Eso originó además que buena parte de las obras quedaran suspendidas porque estaban siendo investigadas. Es decir, que senadores y diputados, diputadas y senadores, bueno, no, eso fue a partir de 1949. En aquel momento solamente hombres, senadores y diputados, bueno, estaban en un Congreso en obra que continuó durante muchos años en obra porque finalmente este proceso de investigación también avanzó en la justicia. Y ahí sí, vamos finalmente a lo que tiene que ver con las otras etapas. Hubo una primera etapa que la mencionábamos, ya con el arranque y el comienzo inaugural. Una segunda etapa que queda suspendida y que incluye la construcción de la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso. Y la tercera etapa. Llegamos a 1940. En 1940 esa tercera etapa incluyó la terminación de los frentes, que es lo que conocemos actualmente, de la calle Combate de los Pozos, es decir, la parte de atrás del palacio, y también en el caso de Hipólito Yrigoyen. 6 años más, recién en 1946, el palacio fue concluido y recién ahí se terminaron de poner las placas de mármol de la estructura exterior del palacio. Placas de mármol que después tuvieron que ser reparadas y limpiadas en distintas oportunidades para mantener la versión actual que vemos
a un Congreso de la Nación muy cuidado, transformado prácticamente en la meca de los restauradores, por lo que ha implicado, bueno, el trabajo para mantener esas instalaciones que comenzaron a funcionar hace exactamente 120 años atrás. Vamos ya a las últimas placas y hablábamos del Congreso anterior. Repasemos 2 o 3 datitos pequeños en estas últimas 3 placas que tenemos del antiguo Congreso. Bueno, funcionó otra vez, 12 de mayo, entre el 12 de mayo de 1864 y finalmente, el 26 de abril de 1905. En aquel momento comenzó una larga mudanza que finalmente se cristalizó en la inauguración del Congreso que había diseñado Víctor Meano, el arquitecto italiano que ganó el concurso internacional convocado por el Congreso de la Nación. Bueno, empezó a funcionar de manera inconclusa, recuerdo, sin las bancas que tiene actualmente y con una estructura que se terminó de resolver varios años antes. Lo cierto es que, en primer lugar, estamos hablando del primer Congreso después de la unificación nacional. El 15 de diciembre de 1905 fue el último momento y la última sesión que tuvo el viejo Congreso de la Nación. En aquel momento el titular de la Cámara Baja fue Ángel Sastre y cerró el periodo parlamentario de aquel momento. Todo volvió a sesionar después, siempre con Sastre como titular de la Cámara Baja, el 12 de mayo de 1906. Muy bien, interesante, todos estos datos que tienen que ver con nuestros 120 años de historia, 120 años del Congreso Nacional. Y además también aportar que se puede visitar el viejo Congreso, el que está en el edificio donde está hoy el Ministerio de Economía, ahí en la calle Balcarce. Balcarce 139 es la dirección exacta. Que eso también es un dato interesante, sí, porque no todos lo conocen. Exactamente. Que se puede hacer, está intacto, que se pueden hacer visitas, como también se pueden hacer visitas guiadas aquí. Exactamente. A la Cámara de Diputados y al Senado. Para ser precisos, es justamente la puerta de bronce que está frente al Palacio de Hacienda, del lado del edificio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Arriba dice Academia Nacional de la Historia, es la sede de la Academia Nacional de la Historia. Adentro, bueno, está intacto el viejo Congreso. Bueno, dejamos la historia, dejamos y seguimos los festejos de los 120 años, pero vamos con algunos proyectos que tienen que ver con esta actualidad parlamentaria, Tony, que tiene que ver con la situación de las pymes. Sí, así es, Fer, porque decíamos al principio del programa que una parte de la oposición, principalmente Unión por la Patria, va a buscar sumar alguna serie de proyectos intentando ampliar el temario para la sesión convocada este jueves. Bueno, vamos a hablar de uno de los proyectos que tiene como protagonista a Miguel Pichetto y a diputados del kirchnerismo en este nuevo acercamiento que empieza a tener el ex senador nacional, actual diputado, con este sector del peronismo que empieza a retomar sus comunicaciones, porque armaron un proyecto que titularon de Salvataje Nacional para asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la situación económica y al gran endeudamiento que empiezan a registrar estas empresas y a las dificultades para afrontar los pagos de las tarifas, principalmente de luz y de gas. Este proyecto, bueno, decíamos, lo firma Miguel Pichetto, pero también hay diputadas como Julia Estrada, Sergio Palazzo, Vanessa Siley y Carlos Cisneros. Vamos a contar un poco también que este proyecto declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MIPYMES por los plazos de un año con la posibilidad de prórroga. Y tiene como objetivo sostener el empleo para evitar el cierre de estas empresas y que, bueno, se pierda ese sector de la producción y se pierdan nuevos puestos de trabajo. La iniciativa lo que propone es una reducción del 50% de las tarifas de luz, gas y agua para las empresas alcanzadas. También incluye beneficios fiscales, facilidades para regularizar deudas y el alivio para las contribuciones patronales, que son uno de los reclamos que vienen expresando estos sectores, y lo vimos hoy también en la Comisión de Pymes, que se reunió más temprano.
El proyecto establece un máximo de 30 días para que el Estado pague a sus proveedores MIPYME y reserva el 30% de las compras públicas para el sector. Una especie de retomar aquel proyecto que hemos hablado en su momento de compra argentino que finalmente no tuvo demasiado rodaje más allá de los acalorados debates que hubo en las comisiones. Además, esta iniciativa obliga a los grandes supermercados a destinar el 30% en el espacio de las góndolas a productos de empresas pymes. Otra de las iniciativas que tenía que ver con la ley de góndolas, recordarás, Fer, en su momento, una de las que derogó el gobierno de Javier Milei en el DNU 70. Que se aprobó en épocas de la pandemia. Sí, tuvo su sanción definitiva en la pandemia y la media sanción había sido durante el gobierno de Macri. Para las empresas en situación crítica, el texto crea un régimen esencial que suspende ejecuciones y subastas mientras se negocian acuerdos con acreedores. El mecanismo prioriza la continuidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo, también remarcando la cantidad de empresas que vienen cerrando en lo que van del año, que se suman a las del periodo anterior también. Ahora vamos a detallar eso, pero este es uno de los puntos importantes que remarcaban los sectores que estuvieron siendo escuchados en la comisión esta mañana sobre la dificultad que tenían con las demandas judiciales, en muchos casos, por las deudas que contraían y por la dificultad para afrontar esos compromisos. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron más de 24.000 unidades productivas en la Argentina. Esto contempla a empresas de distinto tamaño y también hasta lo que son considerados autónomos, ¿no? por el monotributo. El 99,74% de ellas empresas de hasta 500 trabajadores. Y en ese mismo periodo se perdieron más de 290.000 puestos de trabajo registrado. Estos son los números con los que los autores de estos proyectos fundamentan la necesidad de avanzar con alguna solución para estos sectores. Bueno, gracias, Tony, porque esto tiene que ver también con este trabajo que viene haciendo semana a semana la Comisión Pymes y la Comisión de Comercio. Sí, señor. Uno es Pablo Farías, el otro es Juan Brugue, los que van llevando adelante que los sectores vengan aquí al Congreso y expongan, y a partir de ahí se esté trabajando como se disparó este proyecto de Pichetto. Exactamente, en un marco en donde estas comisiones se configuran como una caja de resonancia también de distintos debates que hasta ahora no habían cristalizado distintos proyectos, pero que ahora sí. Y eso anticipa otro tema, que estos debates tarde o temprano se van a trasladar al recinto de la Cámara Baja. Bueno, Tony, si hablamos de recinto de la Cámara Baja, el jueves pedido de sesión. El jueves pedido de sesión para tratar una serie, todos los proyectos que piden la interpelación a Manuel Adorni por el caso de Libra, pero también por las denuncias que estamos viendo por enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete. Una sesión especial pedida la semana pasada por diputados de bloques opositores, pero no tiene la firma de ninguno de los miembros de Unión por la Patria, que es el principal bloque de la oposición, que cuenta con 93 bancadas. El dogma parlamentario lo que dice es del quórum se encargan los que convocan. Bueno, Unión por la Patria no convoca y por eso Germán Martínez lo que dice es que no puede garantizar que toda su bancada vaya a estar presente, si bien uno espera que el grueso lo esté. Por eso por estas horas se está discutiendo si se pueden ampliar a otros temas que convoquen también a la bancada peronista a dar quórum. Aún así, el oficialismo asegura que tiene los números para que no haya quórum y la próxima sesión sí sea el miércoles 20 de mayo para tratar la adhesión de Argentina al PCT y la ley de hojarasca. Muy bien, señor Tony Ricovene, gracias. Muchas gracias a usted, señor Fernando Claudio Fragelli. Mardones, gracias. 10 votitos parece, 10 presentes faltarían para conseguir el quórum. Bueno, exactamente. Hay que ver a ver qué pasa de aquí al jueves. Un gusto, muchas gracias. Por favor, con usted nos reencontramos en unos minutos nada más. Hacemos una pequeña pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en DTV, en Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Hace minutos, hace media hora nada más, terminó la reunión, el plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezado por la diputada Juliana Santillán, presidenta de esta comisión, Relaciones Exteriores, junto a Legislación General y junto a Industria, respecto a el proyecto vinculado con el tema patentes. Invitado especial el secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación de la Nación, el doctor Alejandro Cacase. Alejandro, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte, estar acá. Bueno, gracias lo por la mismo. invitación. A ver, Alejandro, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es importante este acuerdo que acaba de dictaminarse? Es muy importante, la verdad, lo que ha ocurrido hoy. Primero por lo histórico, porque es un tratado que Argentina firmó en 1970. Y han transcurrido 56 años y todavía no lo hemos ratificado. Pasó en el Senado hace 28 años. Es decir, pasó 28 años para que el Senado lo ratificara y ahora han pasado 28 años más hasta que viniera a diputados. Y es importante porque nos integra el sistema internacional de la propiedad intelectual. Este es un tratado que tienen ya 158 países, prácticamente toda la Tierra, y que hace una mesa de entradas única para las patentes, porque claro, vos haces una invención y querés que sea reconocida en todo el mundo, no podés ir país por país solicitándola en todos lados. Claro. Como Argentina hoy no está adherida a PCT, tiene que ir un inventor argentino tiene que ir país por país a solicitarla en cualquier lado, en cada lado, o si no se tiene que asociar con un extranjero para a través del extranjero hacerlo en una oficina del exterior para que llegue a Ginebra, o sea, lo sometemos a un incordio. Claro. Fíjate que yo daba las estadísticas de los últimos 20 años, había 160 solicitudes, solo el CONICET, por ejemplo. Pero después hay de universidades nacionales, del INTA, de distintas instituciones estatales, de laboratorios argentinos, de la industria farmacéutica. ¿Y ahí qué local. tendría que hacer? Por ejemplo, hasta que se apruebe este tratado, un inventor argentino tiene que estar pensando en asociarse con alguien de Uruguay, alguien de Brasil, Claro. alguien cercano. Solo no puede presentar No por puede. PCT, entonces tendría que recorrer los 158 países y presentar en cada uno una patente. Imagínate eso para una Claro. pyme, imposible. De hecho, lo que termina pasando es que muchas de nuestras pymes o startups biotecnológicas, que tenemos muchos investigadores jóvenes muy buenos en el área de biotecnología, terminan haciendo una sociedad en Estados Unidos o en otro lado para poder registrarse ahí y terminar solicitando el PCT. En cambio, si nos adherimos a esto, lo van a poder hacer acá, en las oficinas del INPI y del Instituto de Propiedad Industrial nuestro, y ya está. Les evitamos todo eso de tener que asociarse con un extranjero, ir a Perú o ir a Ginebra, presentar ahí. Toda una cosa, una locura que ningún país del mundo hace. Entonces, ahora va a poder hacer todo eso a través de Argentina y con tasas mucho más bajas, porque cuando vos lo haces de países en vías de desarrollo y demás, o no país desarrollado, tenés tasas más bajas para poder solicitar el PCT. Entonces, le facilitamos la vida a nuestros investigadores, a nuestras pymes, a nuestras startups biotecnológicas, y ese es el principal resultado. Y tiene, además, algo positivo que nos integra con el resto del mundo, que nosotros estamos haciendo muchos acuerdos comerciales ahora con la Unión Europea, con EFTA, con Estados Unidos, y todos les encanta que Argentina se integre, pero dice, che, respeten las reglas que tenemos todos, que entre esas son las de la propiedad intelectual. Imagínate que te estoy hablando de un tratado que participan 158 países. Claro. Y nosotros, Venezuela, en la región no estamos. Y además pasó tanto tiempo que uno empieza a pensar, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué han pasado tantos gobiernos, tantos legisladores, diputados, senadores y no avanzaron con ese tratado? Bueno, hubo una resistencia de la industria farmacéutica local, porque de algún modo decían, no queremos que vengan las patentes extranjeras o que vengan con mucha celeridad los laboratorios internacionales y registren acá. Entonces se había centrado mucho el conflicto en lo farmacéutico. Me parece que ahora Silfa, que es la cámara que representa, donde están integrados de industria, laboratorios farmacéuticos argentinos, tomó una posición más madura ahora, porque dijo, bueno, no podemos ya seguir estando fuera de esto. Si el gobierno argentino quiere integrarse, que se integre, pero sí queremos un resguardo de que lo que se patentó afuera no se patente automáticamente acá, sino que haya un examen, un análisis de
de la patente acá en Argentina y por eso pidieron que se hiciera la reserva sobre un capítulo que en realidad no establecía la automaticidad, sino que establecía la posibilidad de que uno use una opinión preliminar de otra oficina de patentes en el mundo al hacer una presentación. Y bueno, mandar una carta a los diputados, nosotros dijimos, nos parece atendible para que finalmente podamos integrarnos a este sistema y lo hagamos con el acuerdo de los actores del sistema productivo, de los investigadores, con todos los beneficiados, y por eso se hizo ahora esa reserva en el dictamen en la comisión, y de esta manera vamos a poder avanzar con un acuerdo bastante generalizado de todos los actores en el país, lo cual me parece muy positivo, porque tras 56 años, como digo, en que Argentina era miembro firmante originario del tratado y no lo podemos aplicar, bueno, Claro. finalmente lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo fueron? ¿Tuvieron reuniones con los laboratorios? ¿Cómo fueron esas reuniones? Sí, bueno, todo este tema patentes, venimos teniendo algunas reuniones, conversaciones. Nosotros siempre somos de la idea que hay que escuchar a todo el sector privado, a todas las empresas, a todo el sector productivo nuestro. No significa que siempre haya acuerdo o hay distintos enfoques. Algunos cuestionaban recién en la comisión que si lo habíamos hecho, que por la industria farmacéutica. La verdad que nosotros lo dijimos con mucha transparencia. Sí, ha habido un planteo de la industria farmacéutica local, pero si lo podemos hacer de una manera que sea con el consentimiento de todos, mejor, porque en definitiva es un sistema que tienen que todos usar y que por tener estas diferencias en el pasado no lo pudimos nunca usar. Y ahora vamos a finalmente ingresar y con eso se van a beneficiar todos los argentinos. Entonces me parece que eso es para celebrar. Alejandro, hay un sector que lo planteó en la jornada de hoy, un sector político importante de esta Cámara de Diputados, que es Unión por la Patria, que planteó en boca de Santiago Cafiero, del diputado Cafiero, en boca de Agustín Rossi, que este acuerdo estaría caído, que hubo también una adenda, que se modificó el acuerdo, el acuerdo que se trató en el Senado no es este acuerdo. A ver, ¿qué se puede explicar de esto? Bueno, se referían en ese momento al acuerdo con Estados Unidos, que no está caído. El acuerdo comercial con Estados Unidos fue firmado, está vigente, está en implementación. Estados Unidos está implementando sus obligaciones y nosotros las nuestras. Entre las obligaciones de Estados Unidos está la de que nos otorgaron una cuota de 100.000 toneladas para la carne, que hoy estamos incrementando las exportaciones de carne enormemente porque se quintuplicó la cuota que teníamos de 20.000 a 100.000 y eso ha permitido que se esté exportando mucha más carne, con lo cual caído nada, se está ejecutando. Sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha tenido dificultad con su política arancelaria porque tuvo dos decisiones judiciales adversas, una de la Corte Suprema y otra de una instancia inferior. Y viste lo que pasa cuando tomás una medida de gobierno y después los tribunales la voltean. Bueno, hay que como rediagramar y ver cómo se ejecuta todo, pero el adaptarse. Cómo se adapta, claro. Pero el compromiso de ellos siempre ha sido a cumplir todo el acuerdo que celebraron con nosotros. Y en cuanto a este texto, claro, ellos mencionaban que la media sanción había sido en el 97. Bueno, los tratados internacionales no pierden estado parlamentario por más que pase el tiempo, lo dice la ley. Hubo una enmienda del tratado después de esa media sanción, la incorporamos ahora en este texto que se dictaminó hoy, con lo cual no veo ningún problema. Es decir, lo está tratando ahora la Cámara de Diputados, se incorporó las modificaciones que había que incorporar y vamos para adelante. Me resultó como muy extraña la posición de los diputados Rossi y Cafiero porque decían que lo rechazaban no por el tratado en sí, que de hecho lo impulsó el gobierno del PJ, yo les dije después, fue el gobierno del PJ en 1997 el que impulsó la ratificación y fue votado por unanimidad, sino que dicen que lo rechazaban porque nosotros esto lo hacíamos por el acuerdo con Estados Unidos. A ver, sí, lo ha pedido Estados Unidos, es parte del acuerdo, lo han pedido todos nuestros socios comerciales. Están 158 países de la Tierra en el tratado, o sea, el sistema que usa todo el mundo. Pero además eso no nos tiene que hacer perder de vista que son los propios investigadores argentinos, el CONICET, las startups biotecnológicas, las pymes, las que se benefician de no tener que ir a Ginebra para patentar algo y poder patentarlo acá en la sede del INPI.
Eso es lo que hay que priorizar. Si lo aprueba el recinto de la Cámara de Diputados, va a tener que volver a tener una ratificación en el Senado. Claro, porque el texto se incorporó esta enmienda, se hizo una reserva al capítulo 2, así que es por ende una revisión y tendría que volver al Senado luego de que lo apruebe diputados para ya confirmar. Está bien. Y en tiempos, ¿cómo estamos ahí para sancionarlo? Bueno, no sé, o sea, tiene que fijar la Cámara de Diputados su agenda de sesiones. Sí. Es posible que sea el día 20, la próxima sesión, la semana que viene. No sé, o sea, lo decidirán los propios diputados qué temas incluyen, porque sé que tienen muchísimos tratados ese mismo día para tratar. También está la ley Hojarasca que habíamos logrado dictaminar la semana pasada. El Senado está con sus temas también, está con el tema del debate del paquete de la ley de propiedad privada que enviamos. Bueno, ellos manejarán los tiempos. Lo que sí debo transmitir que desde el Ejecutivo estamos profundamente satisfechos de que se logre este dictamen y bueno, más tarde o más temprano se va a hacer la aprobación y bueno, si esperamos, lo que digo a veces a tus colegas que me preguntan todos los días, pero si esperamos 56 años para la ratificación del tratado, bueno, ahora una semana más, menos, no va a cambiar la historia, pero lo bueno es que estamos encaminados a lograr esa ratificación. Bueno, hablando de ratificaciones, ¿esperan la sanción, por lo menos ya del Senado, para que venga para la Cámara de Diputados el proyecto de propiedad privada? Sí, ese es un proyecto muy importante porque recordemos que en el Pacto de Mayo que firmó el presidente Milei y 18 gobernadores era el punto número 1, el de la inviolabilidad de la propiedad privada. Que bueno, la Constitución respeta la propiedad privada, el artículo 17 habla del derecho a la propiedad privada, también de la propiedad intelectual y las patentes en el mismo artículo como una versión de la propiedad. Pero después hay un montón de limitaciones que hay por ley regulatorias al derecho de propiedad. Por ejemplo, la Constitución dice que los extranjeros gozan en el territorio los mismos derechos que los nacionales y que pueden comprar bienes raíces, labrar la tierra, enajenar esos bienes. Bueno, en la práctica no pueden porque tienen una ley que los limita. O se hace una expropiación y por ahí no se reconoce el valor de mercado y previamente como marca la Constitución. O alguien tiene una propiedad pero se la ocupan y no puede desalojar a los ocupantes. Bueno, son cuestiones que afectan el derecho de propiedad, limitan la propiedad de las personas. Entonces es un paquete de leyes o de proyectos que va a llevar al pleno respeto de la propiedad privada, con eso fortalecer nuestro sistema, nuestro derecho y también estimular muchas inversiones. No sabes la de embajadores que hablamos y que dicen, nosotros tenemos inversiones, pero si tiene que venir alguien y no puede comprar la tierra porque tiene que buscar un testaferro, un tercero, todo para una locura. O sea, en cualquier lugar del mundo vas, compras la tierra, haces tu inversión. Te lo digo, o sea, inversores que quieren venir y tener ganado, un establecimiento ganadero, o quieren comprar un viñedo y preguntan a los estudios de abogados y le dicen, no, acá tenés que buscar un testaferro con el que lo compres, una locura. Ese ejemplo lo dio el propio ministro Federico Sturzenegger cuando lo fundamentó en el Senado, diciendo que estuvo en una charla en Qatar, dando unas clases en Qatar, y un catarí se le acercó y le dijo, mire, Federico, yo quiero invertir en su país. Bueno, eso mismo... Y Sturzenegger le aclaró y dijo, bueno, me voy a otro país. Bueno, vos sabés que yo converso mucho por la función con los embajadores que representan a las distintas potencias extranjeras acá y todos te plantean lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos con esas trabas burocráticas? ¿Qué es lo que queremos lograr? Si en realidad queremos que haya más inversiones y que más gente pueda venir y poner plata, va a subir el valor de la tierra en Argentina también, porque si hay más compradores dispuestos a invertir o más personas dispuestas a comprar, eso te sube el valor de la tierra. Entonces, a veces nos trabamos nosotros mismos, es una cosa incomprensible. Entonces, parte de esa ley es para liberar esas restricciones. Ahora, no fue un proyecto que llegó del Ejecutivo y que rápidamente se dictaminó. Es un proyecto que está sufriendo algunas modificaciones. Sí, porque, a ver, es un proyecto complejo, o sea, fíjate que tiene varios temas juntos, o sea, tiene lo de expropiaciones, tiene lo de manejo del fuego, que tiene su propia discusión, tiene lo de desalojos, tiene esto de tierras por los extranjeros, está el tema RENAVAP y barrios populares, que por ahí... Eso quedaría afuera. Sí, se habló de decir, bueno, discutámoslo en otra instancia, o sea,
Es un proyecto complejo porque tiene varios temas y bueno, naturalmente al tener tantos temas lleva más tiempo la discusión, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, me parece que es normal dentro de lo que ocurre en el debate parlamentario, pero sí es muy importante para nosotros que eso salga porque va a ser, como digo, un pleno respeto a la propiedad privada y va a liberar o destrabar muchas inversiones. Alejandro, el otro tema pendiente y que sería interesante hablar es el tema, la ley Hojarasca. Sí. 2 minutos, nos vamos a una pausa. ¿Cómo no? Regresamos y hablamos de Hojarasca, que va a ser el tema central para una próxima sesión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos con Alejandro Cacase, el secretario de Desregulación de la Nación. Acaba de terminar su plenario en la Comisión de Relaciones Exteriores por el tema patentes. Y nos está contando todo, cómo viene la agenda parlamentaria en su relación con la agenda del Poder Ejecutivo Nacional. Pausa, enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en DTV. En un minuto estamos de vuelta. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Le agradecemos porque nos acompaña el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacase. Alejandro, veníamos hablando del tema patentes, hablamos del tema de propiedad privada, que es un proyecto que está ahora en el Senado, que va a venir aquí a la Cámara de Diputados. El tema hojarasca. ¿Por qué es importante para el Poder Ejecutivo? Porque se habló mucho, hace tiempo que lo envió este proyecto aquí al Congreso y parecería que, bueno, que empieza a cristalizarse la sanción. Hojarasca es el comienzo de la consolidación del ordenamiento normativo argentino. Nosotros, así como tenemos el problema de la inflación monetaria o de imprimir demasiados pesos, tenemos un problema de inflación legislativa. Imprimimos demasiadas leyes. Fíjate que el otro día cuando se sancionó la ley de glaciares era la ley 27.804. Es decir, hay 28.000 leyes más los decretos leyes, más 700.000 decretos presidenciales, más 200.000 resoluciones ministeriales. Hay casi 1 millón de normas en la Argentina. Cuando yo fui a la Facultad de Derecho, lo primero que me decían es el derecho es conocido por todos. Bueno, si hay 1 millón de normas, imposible. Claro. Ni el gobierno las conoce. ¿Y cuál sería el promedio que tendría que tener un país? Bueno, hay sistemas, creo el de Canadá tiene 300 leyes y con eso manejan todo. Porque claro, si vos esperas que el ciudadano pueda conocer lo que tiene que cumplir, a qué está obligado, tiene que ser algo corto y entendible. No podés acá... Vos viste que hay jueces que aplican normas derogadas porque no saben cuál está vigente, porque no está ordenado. Imagínate que le espera a un ciudadano o cualquier empresa. Entonces, todo eso genera un costo. Genera un costo de incertidumbre para el ciudadano, costo para las empresas productivas porque gastan un montón de tiempo en ver qué regímenes les son aplicables, costo para la administración en aplicarlo. Entonces, desesperadamente necesitamos ordenar la legislación argentina. Y hojarasca es como un primer intento de decir, bueno, miren, un montón de leyes, como más de 70 leyes que ya no se usan, no tienen ningún sentido o que se hicieron en gobiernos de facto y conspiraban contra la libertad de los argentinos, saquémosla. Sí, y es algo que debiera ser rutinario en la Cámara. Cuando se hizo el digesto jurídico argentino, que lo hicieron entre varios gobiernos, lo arrancó Menem, pero lo siguió después de la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner, todo demás. Se terminó publicando en el 2014 el digesto, claro, que fue ese ordenamiento, pero decía que después todos los años se tenía que actualizar. Bueno, nunca se actualizó, entonces han pasado 12 años con nuevas leyes, modificaciones de los anteriores y se ha vuelto a desordenar mucho. Entonces lo de hojarasca es una forma de empezar a ordenar eso. Lo que queremos es crear como una cultura de decir esto lo tenemos que estar ordenando constantemente y para que sea un compendio de leyes muy claro. De hecho, fíjate, acá es como que las leyes las sancionás y duran para siempre, pero no es así en todos lados.
Texas, por ejemplo, tiene la Sunset Commission, que se llama, que sunset es atardecer, que es como que vos dictás algo y tiene su fecha de expiración. Y entonces dura 6 años o 12 años y después hay que juntarse de nuevo para ver si querés continuar rigiendo eso. Pero si no, nosotros tenemos decretos de 1935 que nada tienen que ver con la realidad económica actual y siguen ahí, pues, ahí trabando. O sea, que había un decreto, por ejemplo, que decía que vos podías exportar cabezas de ajo solo si tenían cierto tamaño. Y entonces nos escribe un productor de Mendoza y dice, che, yo exporto a Corea del Sur para hacer puré de ajo, entonces ¿qué importa cuál es el tamaño de la cabeza? Bueno, se le había ocurrido a alguien en 1935 que eso era algo importante, y así un montón de cosas. Y ese exportador ya estaba violando una ley. Claro, claro, y encima lo expone a que, claro, a una sanción, a que le cobren una coima para autorizarlo. Es un sinsentido. Entonces, debiéramos todo el tiempo estar revisando eso como cuestión de rutina, de rigor. Y te digo, porque me acuerdo cuando discutimos eso en la comisión, que yo vine y lo expuse, uno de los diputados cuestionaba diciendo, bueno, pero hay cosas más importantes a discutir. Bueno, hay muchísimas cosas importantes a discutir, pero esta es una. Y nunca entiendo ese argumento de no, porque discutimos esto, no podemos discutir otra cosa. Claro. No, podemos, fíjate, acá en 20 minutos hemos hablado de la propiedad privada, de las patentes, ahora de hojarasca, y nos impidió hablar de algo. No, claro. Se puede hablar todo, y para eso están en distintas comisiones y se pueden hacer distintos dictámenes y meter muchas cosas. Alejandro, ¿y el Ejecutivo queda conforme con las modificaciones que le hizo diputados? Porque quitó un tema que estaba vinculado con las cooperativas. Sí, porque, bueno, en eso hubo un planteo que se dijo, miren, acá no es solo un tema de desuetudo o hojarasca, en realidad se está tocando una exención impositiva, entonces saquémoslo de acá. No quiere decir que no queramos revisar esa exención impositiva o discutirla, pero entendimos que no era un tema de hojarasca, sino que había que discutirlo cuando discutamos la cuestión tributaria. Así que hicieron ese planteo y dijimos, ok, perfecto, saquémoslo. Después hubo un planteo de los legisladores vinculado al círculo de los legisladores y al financiamiento ahí y también a la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, entonces se hizo una modificación respecto de eso. Sí, me parece que fue como todo, hay que entenderlo, fue una propuesta que hizo el Ejecutivo, los legisladores hicieron sus aportes, en función de eso se hicieron algunas modificaciones, salió un dictamen, me parece que es lo normal y esperable que... Yo nunca compartí ni eso de los ejecutivos que dijeran, no se cambia ni una coma, claro, tiene que salir así. Bueno, entonces vine como funciona, me plantearon, dije, ok, cambiémoslo, no hay problema. Claro, y es posible que se termine aprobando aquí en la Cámara de Diputados en una próxima sesión el miércoles 20 de mayo. Sí, si se alinean todos los planetas, esa es la idea del oficialismo. Eso sería muy bueno, porque va a faltar la revisión en el Senado. Así que si diputados trata hojarasca el 20 y el Senado trata lo de propiedad privada, es un mes extraordinario para las reformas. Claro, el ministerio está contento. Exacto. ¿Puede haber un hojarasca 2 con este criterio? Sí, pues si sale esto bien y todo, tenemos ya como un anteproyecto de hojarasca 2, 3, para seguir ordenando eso. Como te digo, la idea es instalar una cultura de ordenamiento normativo que nos permita después ir limpiando y depurando mucho más el ordenamiento normativo hasta que quede una cosa clara. Claro. Y lo podemos hacer como de rutina. Si el otro día nos tomó 1 hora, 2 horas, no sé, discutir todo lo de hojarasca y que salga el dictamen. Y eso que trabaje en todos los bloques. Y que con consenso, con acuerdos. Exacto, sí. Bueno, de hecho, no sé, el bloque, por ejemplo, de Unidos presentó su dictamen, propuso la derogación de otros decretos, hablé con ellos, les dije revisamos los decretos, podemos después propiciar la derogación de eso. Es como se tiene que dar el diálogo. ¿Cuál fue la queja que hubo de algunos sectores sobre estos temas? No, de Ferraro, principalmente. Unidos había planteado que nosotros estábamos derogando la ley de padrinazgo presidencial del 7º hijo varón, pero que había otros decretos reglamentarios vinculados a eso que habría que derogar, los revisamos y tienen razón, lo vamos a hacer por decreto también. No, Ferraro lo que planteó es que varias de estas normas estaban en desuetudo, entonces que para qué derogarlas. Pero la verdad que hay que derogarlas, porque aunque el desuetudo es que yo creo que porque pasó el tiempo esto ya no se aplica,
Pero si no lo declara nadie, la ley está vigente. Entonces Claro. alguien puede venir y pedirte la aplicación de la ley o el Estado arbitrariamente imponértela. Entonces, la solución real es derogarla explícitamente del sistema jurídico. Claro, está bien. Bueno, volviendo simplemente a algunos datos que tienen que ver con lo que hablábamos antes de propiedad privada. El tema desalojos, que es un tema que también Sí. preocupa. Eso está dentro de la ley que va a sancionar Claro, el Senado. Lo de desalojos primero quiero explicar. El Código Procesal Civil de la Nación antes tenía juicio ordinario, sumario y sumarísimo. Como de más lento, más rápido, por decir. Esa categoría del medio, la del sumario, en un momento se borró y quedaron solo ordinario y sumarísimo. Entonces el desalojo, que tenía un procedimiento sumario, quedó como que no se sabía qué se le aplicaba, si ordinario o sumarísimo. En casi todas las provincias sumarísimo, porque si alguien ocupa mi inmueble y yo lo quiero desalojar, no puedo estar 10 años esperando para hacerlo. Entonces casi todas las provincias han avanzado en hacerlo sumarísimo. Frente a esa duda interpretativa que algunos jueces decían en la Nación es ordinario o es sumarísimo, nosotros dijimos aclaremos y en la Nación también es sumarísimo. Se armó un gran revuelo, debate, por hacer lo mismo que estaban haciendo ya casi todas las provincias. Pero es eso lo que estamos haciendo, dándole el carácter de sumarísimo. Y bueno, vinimos, yo expuse de ese tema en la comisión en el Senado, hubo algunos planteos de plazos, me dijeron, mirá, acá 5 días muy rápido, no se va a poder, o si el tema es por falta de pago, que la intimación no sea el tercer día, sino al 10º. Bueno, ok, atendimos todo eso, Claro. y sé que si se están haciendo cambios, que lo está trabajando ahí con el liderazgo de Patricia Bullrich en el bloque oficialista en el Senado y en conversación con el resto de los bloques, se están trabajando algunos cambios y va a salir también, pero con consenso eso. Claro. Bueno, Alejandro, agradecerle nuevamente Gracias la a vos, presencia Fernando, un gusto aquí para en mí Diputados siempre. Televisión. Un ¿Es más gusto fácil ser diputado o integrar el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene un ritmo que es constante y muy intenso. Las dos tareas son importantes, las dos tareas son muy buenas. En diputados, capaz que está esto de hablar en la comisión, en el recinto, uno expresa mucho su opinión. En la televisión, allá es como un trabajo por ahí más silencioso detrás, día a día, pero con muchas cosas a resolver y muy interesante. Genera mucha adrenalina para quien está interesado en el servicio público y en hacer reformas. Alejandro, gracias. Gracias a vos, Fernando. Alejandro Cacase, secretario de Desregulación de la Nación. Todos los temas estuvimos analizando con el secretario, que estuvo en la tarde de hoy aquí en el plenario de las comisiones analizando el tema patentes, encabezada la Comisión de Relaciones Exteriores. También se reunió la Comisión de Comercio conjuntamente con Pymes y habló con Diputados Televisión el diputado Juan Brugue de la provincia de Córdoba. Hoy tuvimos la reunión de la comisión en conjunto entre Comercio y Pymes, en donde hemos recibido a la industria automotriz, especialmente la industria autopartista. Han venido representantes de las cámaras en la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, de empresas importantes como Iveco, por ejemplo, en donde nos han manifestado en qué situación se encuentra hoy la industria automotriz. Y bueno, nos dieron un montón de información, de datos concretos, en donde básicamente, para sintetizarnos, están pidiendo la prórroga de una ley nacional, que es la que está permitiendo tener un tratamiento especial, que es del año 2016, que se vence el año que viene, porque tuvo una duración de 10 años, y que eso permitiría básicamente mantener en valor la cadena autopartista junto con las terminales automotrices grandes que hoy están radicadas en la República Argentina, y dar una gran producción. Por ejemplo, nos hablaron de cómo somos a nivel mundial competitivos, somos el 4º país del mundo que competimos en lo que hace a las pick-up. Esto también nos trasladó al tema vinculado con los impuestos de exportación que sigue gravando el gobierno nacional con relación a los automóviles que se fabrican en la Argentina. Hay 12 países en el mundo que exportan impuestos, bueno, Argentina es uno de ellos. Y el otro aspecto importante también señalado es la problemática del convenio con el Mercosur, en especial con Brasil, por los componentes regionales para que un vehículo sea considerado como auto de Mercosur y tenga un arancel cero. Eso nos trae aparejado que revisemos, y de la Comisión de Comercio, que tenemos también Comercio Exterior, nos hemos comprometido a trabajar en esas líneas. Bueno, ahí está Juan Brugue, presidente de la Comisión de Comercio, hombre de Provincias Unidas.
hombre de la provincia de Córdoba, vinculado con lo que fue la reunión de hoy, el plenario de comercio con pequeñas y medianas empresas, el tema de la discusión por cómo está atravesando la situación el sector autopartista en nuestro país. También hablaron desde otros sectores políticos, como por ejemplo el diputado Martín Arduaín del PRO por la provincia de La Pampa. Bueno, muestra la realidad de las economías regionales, los procesos que está sufriendo la industria. Fueron cambios muy bruscos de una Argentina que no podía salir, que no podía arrancar. Y hoy lo decía Sturzenegger a la mañana en Jonagro. Agradecer que Argentina hoy tiene nuevos problemas. Tuvimos 40, 50 años con los mismos problemas. Inflación, emisión, falta de rumbo, los chicos que se nos iban del país. Hoy tenemos problemas, nuevos problemas. Cómo competimos con el mundo, cómo protegemos nuestra industria, cómo nos hacemos más fuertes. Así que muy bien el debate, bienvenido el debate. Bienvenido que los empresarios y los gremios vengan a defender sus posturas. Y una cosa muy importante que salió hoy, se hablaba más que de impuestos nacionales, de impuestos nacionales. Ingresos brutos, sellos, CIRCREP. Esos son todos impuestos que hay que reclamarle a los gobiernos, a los gobernadores. Así como le reclamamos al presidente Milei y a Nación una baja de impuestos, también tenemos que reclamarle a las provincias la baja de impuestos. ¿Por qué? Porque lo veíamos hoy en la industria. Estamos quedando afuera, somos pocos competitivos y están peligrando muchos puestos de trabajo. Así que me parece que muy bienvenido el debate. Hay que estar más cerca del que trabaja, del que genera el laburo, pero con una batalla, saber cuál es el objetivo, no venir a hacer un discurso, culpar, poner en un caso a Nación o lo que sea y no llevarse nada. Trabajemos, pidamos una reforma impositiva de fondo y que los gobernadores se sientan a conversar. Bueno, ahí estaba Martín Arduaín también formando parte de lo que fue la jornada de hoy de 3 comisiones o 3 plenarios que hubo de comisiones. Una comisión de deporte que se reunió temprano, posteriormente después esto que estábamos viendo de la comisión de comercio con las pymes, analizando otros temas como es el tema del sector autopartista en la República Argentina y posteriormente el plenario de Relaciones Exteriores conjuntamente con industria y también con legislación general por el tema patentes, este acuerdo internacional que ampliamente el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacase, nos estuvo informando durante casi 2 bloques de Pasos Perdidos del día de hoy. Vamos a ver el informe que nos preparó, hablando de otros proyectos también vinculados con el caso de pymes, un informe que nos preparó nuestra compañera Melissa Jofré sobre la ley de salvataje para la pequeña y mediana empresa en la República Argentina. Lo que hubo estos últimos días fue un gesto significativo por parte de un diputado de Encuentro Federal, hablamos de Miguel Ángel Pichetto, que está acercándose nuevamente, ¿no?, a sus colegas del peronismo. Claro. Y firmó un proyecto junto a diputados de Unión por la Patria que tiene que ver con una ley de salvataje nacional, así le pusieron de título, para las pymes, para las micropymes, te diría, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de un tema que, como te decía, preocupa porque ya está siendo abordado de alguna manera por la Comisión de Pymes, que está recibiendo a distintos sectores. La semana pasada recibió a empresarios de la industria textil. Sí. Mañana se va a reunir también con representantes de autopartistas. Así que de alguna manera está recogiendo testimonios y recibiendo propuestas también, ¿no?, por parte de los propios emprendedores y pequeños empresarios. Y bueno, de alguna manera también esta iniciativa lo que busca es asistir a las pymes afectadas por estos temas que son los que se vienen hablando en esta comisión que te digo: la caída de consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y el contexto recesivo. Incluso hay diputados que dan cifras tales a más de 20.000 unidades productivas que han cerrado desde diciembre de 2023. Claro. En los argumentos de este proyecto de Miguel Pichetto se habla de alrededor de 9.300 empresas entre fines de 2024 y fines de 2025. Bueno, son estimativos, pero la realidad es que varias pymes han sido afectadas durante estos 2 años. El proyecto fue acompañado por diputados del bloque peronista, como te decía, Julia Estrada,
Vanessa Sile y Sergio Palazzo y también Carlos Cisneros fueron cofirmantes de este proyecto que apunta a generar herramientas de financiamiento y alivio fiscal para el sector productivo. En este sentido, bueno, lo que busca es declarar emergencias. Claro. En primer lugar, emergencia tarifaria, productiva y laboral de las pymes por el plazo de un año, que también se podría prorrogar por otro año más. Eso sería, declarando la emergencia, posibles medidas que adopte el gobierno como beneficios impositivos. Exactamente, ahí vamos a repasar algunos, pero sí, los beneficios impositivos son los que figuran en primer lugar, Claro. ¿no? Entre esos beneficios, por ejemplo, te puedo mencionar algunos como una reducción en las tarifas de los servicios públicos del 50%, también una reducción del 50% en la alícuota del IVA para el consumo de servicios públicos en procesos productivos, bueno, cambios en contribuciones patronales, en el impuesto al cheque, también la creación de un fondo de asistencia para la transformación digital MIPYME, entre varias medidas que propone a lo largo de 45 artículos que tiene el texto. Bien, vamos a repasar entonces entre los principales objetivos. Se encuentra, bueno, evitar el cierre de empresas, de más empresas, sostener los puestos de trabajo, fortalecer la producción nacional y fortalecer el mercado interno. Vamos a ver algo de lo que dijo su autor. Pichetto advirtió sobre el impacto del actual modelo económico en la actividad productiva y alertó por el crecimiento de las importaciones. Esto es algo de lo que se escucha reiteradamente en, como te digo, estas reuniones informativas que está realizando la Comisión de Pymes semana tras semana. La Comisión de Pymes junto a la Comisión de Comercio también, donde surgen varios ahí pedidos. Según el legislador, muchas pymes atraviesan una situación crítica por la caída de ventas y el aumento de los costos operativos. Bueno, entre otras medidas de asistencia financiera también prevé, ¿no?, el proyecto líneas de crédito especiales por parte del Banco Central, también, bueno, algunas medidas relacionadas con los derechos de exportación y con los derechos de importación, justamente por lo que hablamos de la apertura de importaciones. Incluso hay un artículo del proyecto que habla de un incremento de partidas presupuestarias en un 30% para la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, que depende del Ministerio de Economía. No sé si gustará mucho al Ejecutivo estos artículos, porque le sigue otro párrafo que dice que el jefe de gabinete deberá reasignar partidas presupuestarias para cumplir con este incremento de un 30%, y digo, no sé si le gusta porque, bueno, recordemos que en las leyes lo que cuestiona luego el oficialismo es que de dónde salen los recursos, Claro, ¿no? Exacto. Que no, justamente lo que está sucediendo con la ley de financiamiento universitario era que obligaba al jefe de gabinete a reasignar partidas, y es lo que se resiste luego el Poder Ejecutivo. Bien. Bueno, esto creo que lo pasamos. No lo dijimos. Bueno, la iniciativa será debatida en una audiencia pública en la Cámara de Diputados junto a representantes empresariales y de sectores productivos, y desde distintos sectores opositores buscan instalar el debate del impacto económico y las políticas del gobierno nacional en la producción y el empleo. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Melissa Jofré, que hizo su informe también aquí en nuestro espacio, en Pasos Perdidos, contándonos este proyecto de ley de salvataje a las pymes, como uno de los temas que ya forman parte entonces de la agenda en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí estamos viendo imágenes de la Comisión de Deportes que encabeza el diputado Chica, diputado de Unión por la Patria por la provincia de San Juan, con distintos representantes. Ahí estaba Pareto, estaban las autoridades del Comité Olímpico Argentino, donde también estuvieron analizando la situación del sector. Vamos a ver a qué conclusión se llegó y qué es lo que dicen las autoridades de la comisión. Con el Diputados Televisión habló el diputado Chica. En la mañana de hoy, en esta comisión informativa de la Comisión de Deporte del Congreso, hemos recibido las distintas asociaciones, federaciones
todos los entes que nuclean el deporte de la República Argentina, escuchando la situación que vive el deporte de nuestro país, la situación que viven nuestros clubes, nuestros atletas, nuestros entrenadores, y hemos, creo que un resultado sumamente positivo, desalentador para lo que está viviendo el deporte, pero seguramente que a través de los distintos bloques que hemos dado cita hoy y nos hemos hecho presente, generar proyectos y leyes, sobre todo la restitución de los recursos del Ente Nacional del Alto Rendimiento, que nos permiten a nuestros atletas, a nuestro deporte, seguir creciendo, dándole la certeza de que pueden competir no tan solo en el país, sino también representarnos en el exterior a la República Argentina. Espero que podamos construir eso que buscamos, que el deporte siga siendo un pilar estratégico en nuestro país y también en las políticas públicas. Bueno, ahí estaba Jorge Chica, el diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Deportes. El tema del ENAR es un tema que viene discutiendo la Comisión de Deportes hace por lo menos varios años. Por lo menos desde el año pasado ya se trabajó ese tema, hasta se llegó a firmar dictamen, pero nunca se logró que llegue finalmente ese dictamen al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambió la conformación, la composición de la Cámara y por lo tanto tiene que volver a discutirse un salvataje para el ENAR, para el Ente Nacional del Deporte aquí en la República Argentina. Dijimos que se reunió la Comisión de Comercio conjuntamente con la Comisión Pymes. Habló con diputados Televisión, el diputado Farías, en la Comisión de Deportes también, el diputado Farías que integra esta comisión, habló con DTV de esta manera. Asistimos hoy a la convocatoria en la Comisión de Deportes a tratar una problemática que realmente duele y preocupa muchísimo a toda la comunidad deportiva de nuestro país, pero es una preocupación fundamentalmente que tiene que ver hoy con el presente y con el futuro, que es el financiamiento de las actividades que desarrolla el ENAR. Hay una ley que está sancionado ya hace muchos años y por la cual hay un fondo creado específicamente para que el ENAR pueda funcionar. Allí se entrenan, se desarrollan nuestra excelencia deportiva. Nuestros deportistas de alto rendimiento logran excelencia en esta gran institución que tiene nuestro país. Bueno, hoy están atravesando un momento realmente dramático. Se han recortado los fondos, no les está llegando los fondos que la ley exige y aquí hoy en la Comisión de Deportes, bueno, desde el Comité Olímpico Argentino, las federaciones, toda la comunidad de deportistas, atletas de renombres que nos han brindado su testimonio dramático, desgarrador de la situación que se está viviendo. Nosotros además, como diputados de la provincia de Santa Fe, estamos planteando nuestra preocupación, no por la realización de los Juegos Suramericanos, que con mucho esfuerzo la provincia está logrando que se realicen, sino la participación de nuestros atletas en las más de 60 disciplinas que allí se van a desarrollar. Bueno, y aquí también lo expresaron de distintas federaciones. Es urgente prestar atención a esto y exigimos al Gobierno Nacional que cumpla la ley de financiamiento del ENAR. Ahí estaba Pablo Farías, hablando sobre el tema de la Comisión de Deportes, comisión que él integra. Además es el presidente de la Comisión Pymes de esta Cámara de Diputados de la Nación. En minutos comienza la reunión de la Comisión de Defensa también. Es la última reunión de comisión de la jornada de hoy aquí en la Cámara de Diputados y también hay una larga reuniones de comisión ya previstas para la jornada de mañana miércoles y el jueves previsto ya está en agenda el pedido de sesión especial a las 11 de la mañana del jueves, pedido hecho por la oposición. Antes de irnos, abrimos la ventana, ahí vemos el atardecer en la ciudad de Buenos Aires, ya el sol prácticamente ya se ha ido, mucho tránsito, tránsito bastante complejo, complicado en la ciudad, en el centro, en lo que es la avenida 9 de Julio, intersección con la avenida Independencia, se cierra, en lo que es, se va cayendo la tarde y ya también va cayendo lo que es, llegamos al final de Pasos Perdidos del día de hoy. Gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos, enseguida la Comisión de Defensa. Gracias y nos reencontramos.